Ya estamos en Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, folclor, xoloescuincles, todo. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, casi 500 cultura años. En común. 500 años común. De historia ¿No? en común. Mira de lo que estábamos hablando. En xoloescuincle, ¿no? Así es. Sigue. ¿Cómo persiste todavía? Y siendo ya, de hecho, una es símbolo, por ejemplo, ya lo dijo, es símbolo de un equipo de fútbol, es patrimonio cultural de la Ciudad de México y por supuesto que dentro de nuestro imaginario, pues también usted que le gustó tanto la película de Coco, pues aparece este perrito. Era lo que te iba a decir, la de Coco, ¿no? Aparece el perrito que es precisamente, y algunos, los radios escuchas, que precisamente andamos pendientes con los libros de la Constitución para niños. Vamos a ver esas frases, vamos a buscar para que se lleven su libro, pero sí recuerdo que hay los más viejos recordarán que los abuelitos te decían que no maltrataras a los perritos, porque si no, ¿quién te guiaba? Era la frase, decía, ¿quién te va a guiar? No maltrates a los perros, no los patees, no nada, porque se consideraba que los perros nos guiaban, este tipo de perros, hacia el otro mundo. Oye, precisamente para tu malestar, Miguel, fíjate que la película de Coco acaba de ganar el premio BAFTA, ahora los premios que es así pues como si ganó del Toro. Oscar, como es el símil de los Oscar de Gran Bretaña, ganó el premio BAFTA como mejor película animada. Yo creo todo, don Jorge, pues ya ganó de Guillermo del Toro esta de la película de La Forma del Agua, y la verdad, a mí no, pero no La me Forma gustó. del Agua no ganó. Sí, también ganó un premio BAFTA. Él ganó como mejor director, pero no ganó su película. Ah, no ganó la película. No ganó. Armando Ruiz Aguilar, nuestro historiador de cabecera, estabas perdido. Muy buenos días. Andábamos en el septentrión allá por tierras de Durango también, unos días de asueto. No, hasta eso que no hay actividad, ¿no? No, estuvo muy bien, pero precisamente fuimos a presentar un libro que próximamente presentaremos aquí en Veracruz, y pues traer algunas noticias relacionadas con el apoyo que hace el INAH al Museo Francisco Villa en Durango, y también sobre un artículo que llegué a encontrar en una revista sobre el ordenamiento del archivo el Museo de Guadalajara. Son las novedades que traigo para comentarlas aquí entre el público. Perfecto, pues muy bien, vamos a estar... ¿Tú de qué vas a hablar, Miguel? Pues mire, don Jorge, el miércoles se cumple un aniversario más del natalicio de don Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón, para servir a ustedes. O sea, Santana en pocas palabras. Santana en pocas palabras, y quiero platicar esta semana acerca de este personaje, porque, bueno, dicen que soy uno de sus defensores, pues no es tanto que sea defensor acérrimo y que me niegue a los hechos, sino que precisamente por los hechos históricos me gustaría irlo analizando, porque aquí también tenemos a otro personaje que es Francisco Villa, que creo que también va por el mismo Eres camino. Uno de sus pocos defensores. Es uno de los pocos, sí. No, vamos, recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook Live en Nación Veracruz para que nos puedan sintonizar a través de la red social. Estamos también en Twitter, sí, en @Nación Veracruz. Estamos en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.mx, donde van a poder accesar y ver, escuchar y de todos estos temas. Y bueno, pues Miguel, a ver, arráncate pues con el Antonio 21 López de Santana. El 21 de febrero va ídolo. a ser un aniversario más. De hecho, estaba yo muy tranquilo hasta que me hablaron de una televisora aquí en Veracruz, precisamente para invitarme al noticiero de la mañana, este miércoles. Y entonces empecé a reflexionar acerca de la importancia de Antonio López de Santana debido a los tiempos que también ahora son importantes por los personajes que aspiran a la primera magistratura de nuestro país. Y en esa reflexión también la que comentamos, que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, me he percatado que hay una frase atribuida a Santana por ahí, y si no estoy mal, la dice Enrique Serna en su novela. Debemos recordar que Enrique Serna en El Seductor de la Patria es novela, no es un libro de historia, es una novela. Y dice que con estos mexicanitos que culpan al capitán de sus desgracias, si el barco se ha hundido, ha sido no solamente por la torpeza del capitán, sino por la desidia de los remeros, ¿no? Y eso me llevó precisamente a enfocarme más, sea o no de Antonio López de Santana la frase, en esta personalidad. 11 veces presidente de esta nación,
en unas ocasiones republicano, en otras conservador y en otras centralista. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, pues al final de cuentas, Antonio López de Santana es un hombre de su tiempo, pero también debemos de reflexionar quiénes son las personas de ese tiempo, cuáles eran los mexicanos del siglo XIX, existía o no existía una patria a la cual defender, y en base a todos esos datos, y creo que vamos a ir avanzando en esta semana platicando de este personaje, llegar a los famosos tratados de Guadalupe Hidalgo, hablar de los actos heroicos de Antonio López de Santana, y también, pues, porque así debe de ser, hablar de esas famosas torpezas o hablar de esa desidia también de el hombre que considero amaba más la gloria que el poder. Mejor. Bueno, mira, yo no me voy a meter ahora mismo a hacer tantas cuestiones, es que lo estabas comentando, pero así hablabas, hombre de su tiempo y todo, y actualmente no estamos viviendo exactamente lo mismo. O sea, él estuvo en todo, estuvo con los liberales, estuvo con los conservadores, luego fue centralista, y en este caso yo lo que sí te puedo decir es que en el siglo XIX sí se instaura netamente un par de corrientes ideológicas muy bien sustentadas y muy bien estructuradas y establecidas en el país, que pues prácticamente más de la mitad del siglo XIX se llevan y se van en pugna unas contra otras, los liberales que los llevaba José María Luis Mora y los conservadores que los encabezaba ideológicamente Lucas Alamán. Y si no estoy mal, pues prácticamente se llevan 3/4 partes del siglo en franca guerra. Sí, pero franca guerra, y es una guerra ideológica, así ¿no? es. Entonces, si tú tienes un personaje, aunque tú digas que es el personaje que eran los hombres de ese entonces y eran ese su momento histórico, pues me perdonarás, pero no tenía una convicción de absolutamente nada más que de su ego y entonces también y de su ambición. Y entonces la población, entonces usted me está dando la razón, don Jorge, o sea, no solamente era el hombre, sino la población, porque entonces quiere decir que quienes realmente lo llamaban, o me va usted a decir que en ese entonces también había mafia del poder. ¿Verdad? Entonces, la cosa es saber exactamente que en un México del siglo XIX, con un nivel bajísimo, un analfabetismo a tope, y con esta clase de personajes que era Santana, por decirlo de alguna manera, dicharachero, ¿cómo le llamas? Era un tipo seductor. Era un tipo seductor, pero actualmente le podríamos llamar popular. Populista. Uh-huh. Sí, el que andaba y eso. Bueno, era un demagogo espantoso. ¿No? Eso me consta, don Jorge, porque vi vaya, aquí se trata de no estar inventando que yo vi a Santana la noche de tal y que estaba lloviendo. No. Aquí a mí me consta haber visto los archivos de la Catedral de Veracruz, donde en un solo año Antonio López de Santana fungió como padrino de niños y niñas ahí en la hacienda de Santana, y las fiestas se daban o los bautizos se daban en la hacienda de Manga de Clavo. A ver, ¿cuántos personajes actuales no conocemos así? Pues eso es lo que yo digo, pero entonces la población no ha crecido, don Jorge. Por eso es el tema tan importante. ¿Qué va a suceder si nos seguimos, si la población, si el votante se sigue yendo por la finta? Antes se repartía pulque o se compraba el voto, ahora bueno. Ahora se entregan tarjetitas, ¿no? Ahora se entregan ya la despensa ya quedó para ahora ya se entregan tarjetas y lo malo es que pasados 6 años empiezas a hablar horrores del presidente que tú mismo elegiste. ¿Se da usted cuenta, don Jorge? Sí, no. Lo malo es que antes, pues sí entraban estas revoluciones y el país se iba al traste a 3, 4 años. Antes, acuérdense que las presidencias eran cada 4 años, el periodo presidencial, y todo se iba al traste. Y luego vamos a añadirle las intervenciones extranjeras y luego vamos a añadirle la pérdida de más de la mitad del territorio. Entonces creo que sí es muy importante, porque esto no solamente implica el liderazgo, sino que implica a las personas que se dejan liderear. Y Miguel, también tú acabas de decir un punto, y eso es muy importante. Probablemente de hace 200 y feria de años a la fecha no ha habido mucha variación. Obviamente los tiempos son distintos, ha habido cambios
ha habido una cierta evolución, si lo quieres llamar de esta manera, pero la ignorancia es la ignorancia y la falta de cultura es la falta de cultura. Y esto no lo dije yo, lo dijo P.T. Barnum, ¿no? En el libro de Jordi Soler, exactamente, El cuerpo eléctrico, cada minuto nace un idiota. Y sin idiotas, el mundo sería ingobernable. Así es, pero es que después se está quejando la población. Entonces, en esos momentos creo que es muy importante este análisis de los 200 años que llevamos, porque pocos personajes realmente conocieron, dejaron de ser demagogos y se concentraron en el conocimiento del pueblo. Y uno de ellos fue don Porfirio Díaz y Benito Juárez. Conocían realmente al pueblo y sabían lo que el pueblo y todo necesitaba. El tiempo que ambos estuvieron en el poder. Vuelvo al punto. Digo, Benito Juárez porque la angina de pecho lo hizo un héroe nacional, sí, si no hubiera sido un dictador peor que Porfirio Díaz, ¿no? Pero volvemos al punto, conocían a su gente y Santana prefería, por todas las cosas, y eso me consta, la parte de la gloria. Tú lo colocabas detrás de un escritorio y ya, ¿no? Ahí se acababa ese Santana, ¿no? Entonces es parte de lo que vamos a ir comentando, sus aciertos, sus muy grandes errores, y uno de sus grandes errores y aciertos fue precisamente declarar la República por primera vez aquí en Veracruz, y digo error porque lo hizo de una manera visceral, estaba enojado con don Agustín de Iturbide, y tiempo después el mismo Santana aceptó que no sabía exactamente cómo se manejaba una república. O sea, en pocas palabras no sabía ni que era una república, pues dijo, yo voy a llegar y la voy a... Y eso ocurre con muchos berrinches actuales de candidatos y de políticos que de repente, como no los señala el dedo flamígero dentro de su partido, salen corriendo y se declaran conservadores cuando son de izquierda y cosas por el estilo, ¿no? Son absolutamente donde apoyan al aborto, las parejas liberales, y que él no era de ese tipo de ¿cómo se llama? De facción, pero bueno, esto es así y hay que aprenderlo para que no nos digan al rato que la culpa pues es del líder. Bueno, vamos a quedarnos mejor con la de P.T. Barnum, ¿no? Nos quedamos con la de P.T. Barnum, pero vamos a seguir hablando de don Antonio López de Santana. Mañana vamos a hablar precisamente de esa parte heroica durante la insurgencia, cómo casi logra tomar Veracruz de parte de a los españoles durante la insurgencia, y vamos a llegar hasta su pérdida de la pierna en 1838, aquí precisamente en el puerto de Veracruz, cuando nos defendía en contra de los franceses, don Jorge. No, pues vámonos, es un gran personaje histórico que sin duda alguna tenemos que conocerlo para poder entender nuestra historia y poder entendernos nosotros como mexicanos. Creo que Santana es un punto medular para entender. Creo que los mexicanos en la actualidad, los norteamericanos lo estudian más. De hecho, Miguel Gleason, nuestro amigo que ha escrito sobre México en Europa, ahorita está desarrollando su proyecto de México en Estados Unidos y anda detrás de un traje de don Antonio López de Santana, y también está la pierna, y los americanos lo tienen más en esta visión histórica de estudio que creo que nosotros mismos. Dice Santana y lo primero que te dice cualquier persona que no ha estudiado lo suficiente, vendió la mitad del territorio, ¿no? Sí, entonces, el gran villano de la patria. Nos vamos a un corte, regresamos. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya estamos en Veracruz, puerto y puerta de Veracruz, puerto y puerta, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos trae a nuestro historiador de cabecera, Armando Ruiz Aguilar, que pues ya andas con todo con el Centauro del Norte, ¿no? A ver, sí, cuéntanos. Efectivamente, buenos días a todos, les traigo unas noticias frescas. Anduvimos en días pasados allá en el septentrión, en tierras de Durango, fuimos a presentar un libro allá al Museo Histórico Francisco Villa, y la referencia con el INAH es también muy interesante, puesto que ya no se puede llegar a despegar la imagen de las fotografías de Casasola con la museografía mexicana en general, y sobre todo de la Revolución Mexicana. Entonces,
esto es muy interesante el ver este inmueble que ya acaba de cumplir 5 años en funciones. Además, un edificio que antiguamente fue el espacio, la oficina del gobierno desde el Estado, que ha estado llenando de objetos y demás, y efectivamente, ¿no?, toda la museografía fotográfica encargada por los Casasola, pues le da precisamente un realce muy importante, y también los amigos allá están haciendo una campaña por rectificar y acrecentar los personajes que aparecen en las diversas fotografías del general Villa. Hay una cuestión muy interesante, hay toda una polémica sobre qué estado de la República debe apropiarse más la personalidad de Francisco Villa. Como todos sabemos, él nace en San Juan del Río, en Durango, pero la mayoría de su carrera militar y política la hace en Chihuahua. Salomónicamente se dice que Doroteo Arango es de Durango y Pancho Villa de Chihuahua. Es un poquito como para limar algunas asperezas y demás. Entonces es muy interesante que cuando veamos en todos los capítulos, no solamente al general Villa, pero siempre la recurrencia al apoyo fotográfico de Casasola va a ser perenne en todo tipo de manifestación museográfica y demás. Y bueno, eso también le da un realce a estos museos. Y también para platicar que pues visitando ahí a las personalidades, al Museo Numismático y demás, encuentro un libro que se llama La diversidad del patrimonio cultural, investigaciones del Centro INA Jalisco, y me dio mucho gusto ver un artículo que dice así: conservando la memoria, el trabajo del historiador en la catalogación del archivo histórico del Museo Regional de Guadalajara. Y digo que eso me da mucho gusto porque estamos aquí emprendiendo precisamente en el Centro INA Veracruz el ordenamiento, el rescate, el ordenamiento y la clasificación del archivo institucional, que ya en un grado de avance interesante nos va a dar una idea muy clara y concisa de cuál ha sido la actividad institucional referente al rescate y difusión del patrimonio cultural desde lo arqueológico y lo histórico, y eso precisamente pues es el quehacer institucional del INA aquí en Veracruz. Entonces son dos instantes para mí muy interesantes, que al haber sido agasajado con esta invitación para presentar mi libro sobre las cartas de Villa Zapata, que he de decir también con cierto orgullo, hubo pues mucha gente para estos menesteres. Sigue siendo muy interesante tener estas oportunidades para ver al mismo tiempo cuál es el grado de programas de que están haciendo los amigos que están al mando de estos programas, de estos museos, porque eso va a ser muy interesante. Amigos que nos hemos visto en tiempos pasados y demás, y que ahora ya en el caso de ellos han llegado a tener ya una dirección en el museo, pues sigue adelante ese ahínco, ese vínculo, ese entusiasmo de seguir manifestando tanto en lo personal como en lo institucional el rescate y la identificación, algo muy importante, de los personajes que salen al lado de los grandes líderes como fueron Villa y Zapata. Es una gran tarea encomiable, una urgencia, una situación de apoyo para que todas las investigaciones lleguen en formato de libro o videos, pero sigue habiendo esa cuestión muy interesante, y he de decirlo, estando en Chihuahua y Durango, se habla de Francisco Villa, para bien o para mal, pero casi en tiempo presente. Entonces eso fue como una de las satisfacciones haber estado en aquellas tierras desde el septentrión, y pues muy interesante que todo eso que llegamos a saber y demás, ahora con estos los Twitter, los Faces y demás, y en vivo, como es este caso, tengamos esta oportunidad de hacer saber en otras partes de la República la museografía, la difusión el conocimiento, y siempre es muy interesante regresar a esto que los viajes ilustran. Eso. Oye, y otro gran personaje, ¿no? Un personaje sumamente polémico también, Villa en su momento, ¿no? Porque también hombre de su tiempo, la coyuntura, ¿no?, en la que están, pues básicamente eran puros caudillos, ¿no? Digo, y en entonces, pues Villa, un tipo con una muy baja preparación académica, pero con un ímpetu y con un carisma muy especial, ¿no? Y sobre todo con ese arrojo, con esa gallardía, ¿no? Que logra consolidar su división del norte, que era un ejército poderosísimo, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo de lo importante es eso, que sin tener un apoyo oficial como lo tuvo Carranza, Obregón, aparte con el apoyo de los Estados Unidos, con su voz de mando, con el cuidado, con esas redes que tejió un poco como Santana, el compadrazgo, eso afianzaba precisamente
precisamente las lealtades entre los suyos y sobre todo pues por las causas por las que estaban luchando, ¿no? Lo interesante es eso, ¿no? Que a final de cuentas Villa y Zapata solamente pueden ser vencidos y demás a esta traición, ¿no? Nunca los pudieron vencer en el campo de batalla, tuvieron que ser pues por las artimañas y demás para que desaparecieran, y eso da idea del arrojo, la estrategia que tenían, y por eso han pasado hasta la historia por no haber tenido por haber sido opuestos a una oposición de principios ya establecida, ¿no? Creo que es lo que debemos de analizar, y más que nada su programa político, ¿no? Porque a lo mejor podemos caer en el embelezo de que eran muy atrevidos, muy pioneros o demás, pero atrás de eso también había un convencimiento, sobre todo entre las gentes de las clases bajas que apostaban a seguirlo por un cambio en sus vidas. Eso creo que es de lo importante que hay que analizar. Bueno, además que por otra parte eran sumamente temidos, ¿no? Entonces ya era entre la lealtad o o si no te pasaba. A diferencia de Santana, que no le gustaba fusilar a nadie, a don Francisco como que sí le daba. Era proclive, no tenía le daba eso. Hay varias anécdotas que vamos a compartir, pero vas a presentar tu libro, ¿no? Sí, cómo no, aprovecho esta oportunidad. ¿Cuándo lo presentas? El jueves 1 de marzo en la librería Mar Adentro vamos a presentar este libro que se llama Nosotros los hombres ignorantes que hacemos la guerra, la correspondencia entre Villa y Zapata, con esa idea, ¿no? No ser apologistas, que a final de cuentas sí lo somos emocionalmente un poco, pero a través de la lectura de las cartas se va a saber un poquito más de las afinidades emocionales y políticas que tuvieron Villa y Zapata en este juego de la correspondencia entre ellos mismos. Bueno, y conocer a sus mentores intelectuales, que sin ellos pues tampoco hubieran podido llegar tan lejos, ¿no? Por como supuesto, fueron Otilio Montaño para Zapata y Felipe Ángeles, ¿no? Para exacto, Villa, ¿no? Entre ellos, ¿no? Yo creo que eso sería precisamente una integración en cómo se van formando, ¿no? Como dices tú, ¿no? De haber nacido en cuna pobre, no haber tenido una educación básica elemental, la misma marcha de los acontecimientos y la consejería de las personas que los ayudaron, les hacen ver un panorama y van aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que eso también es muy interesante porque muchos de nosotros nos veríamos reflejados en sus personalidades. Perfecto, Armando Ruiz Aguilar, muchísimas gracias, nuestro historiador de cabecera, por todos estos temas. Y sin duda alguna, el primero de marzo vamos a estar ahí en Mar Adentro. ¿A qué hora es? Muchísimas gracias. Está a las 6 de la tarde. Están invitados todos los interesados. Perfecto, pues muchísimas gracias, Armando Ruiz Aguilar. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Nos escuchamos mañana. Más de Antonio Santana, López, ¿no? de Santana. Perfecto, muchísimas gracias a todos por su atención. Cadena Más Latina, Funda Crover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.